Evangelio de Juan, capítulo 17, continuamos con nuestra serie. ¿Sí? A partir del versículo 6 al versículo 10, dice la palabra del Señor: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en él. Amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver que Jesús ora por los suyos. En esta oración sumo sacerdotal que Jesús hace en Juan 17, dice muchas cosas, ¿sí? Pero está intercediendo por los suyos, está orando por los 11 discípulos, y más adelante dice Jesús en el versículo 20 que también pide al Padre por aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Esta mañana vamos a enfocar en estos versículos, ¿sí? Terminar con la idea del versículo 6 y continuar con los demás versículos. Tenemos a Jesús orando la noche antes de ser arrestado, ¿sí? Antes de ser crucificado, después de la última cena. Y Jesús está orando al Padre, ¿sí? Él levantó sus ojos al cielo delante de sus discípulos y está orando al Padre que ha llegado su hora. Y todas estas palabras que nosotros vemos en Juan 17 son la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre Celestial. Ahora, vamos a ver en 3 puntos, ¿sí? La idea de todo esto. Que Jesús ora por los suyos, y en el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces esa es la idea, Jesús orando por los que son suyos, por aquellos que Dios les dio antes de que todas las cosas comiencen. En el primer punto que vamos a ver, nuestro primer apartado, el título es: tuyos eran y me los diste. Cerrando la idea del sermón pasado. En segundo lugar vamos a ver que han guardado tu palabra, ¿sí? Al final del versículo 6 al 8. Y por último, en el punto 3, versículo 9 y 10, vamos a ver lo que Jesús dice: yo ruego por ellos. Bien. Vamos a ver, tuyos eran y me los diste. Dijimos el domingo pasado, pero también lo volvemos a ver en este día del Señor, que cuando Jesús dice tuyos eran y me los diste, nosotros tenemos que entender que todos aquellos que han sido salvados son propiedad del Padre, que le han sido dados a Dios el Hijo. Son suyos, ¿sí? Le pertenecen a Dios, le pertenecen al Hijo, son suyos. Y Él ha dado a conocer al Padre a los suyos, ¿sí? Él en el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Entonces Jesús se encargó de revelar al Padre, de mostrar quién era el Padre, de salvar a aquellos que eran del Padre y que ahora son de Cristo. Tuyos eran y me los diste. Son propiedad de Él, son suyos, ¿sí? Son de Cristo. En el versículo 37 de Juan capítulo 6, Jesús dice lo siguiente, Evangelio de Juan 6:37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, todo lo que el Padre le ha dado a Cristo, vendrá a Él. Y Jesús no lo echará afuera, ¿sí? Jesús
lo recibe. Entonces todo aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador le pertenece a Él, es propiedad de Dios, fue sellado por el Espíritu Santo, ¿sí? Es un cristiano. Dios el Padre le entregó a Dios el Hijo personas para que sean salvadas por Él, y Jesús vino obviamente a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar a los suyos, a aquellos que estaban en el mundo, que no eran del mundo, pero que le fueron entregados a Él en el pacto eterno, a Jesús. Dios el Padre se los ha dado. Entonces, los cristianos son el regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Le fueron entregados en la eternidad pasada, podemos decir. Nuestro hermano hablaba en el catecismo acerca del decreto de Dios. Y esto fue decretado por Dios antes de que todas las cosas llegaran a existir. Entonces no hay nada que el ser humano tenga para decirle al soberano Dios, aquel que es dueño de todo lo que existe. Entonces, le fueron entregadas al Hijo estas personas. Efesios 1, 4 y 5, ya lo vimos hoy, nuestro hermano lo compartía en el catecismo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Fuimos adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo. Le pertenecemos a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Y Él vino a dar su vida por nosotros. En este momento, justo en este momento, Juan 17, cuando Jesús está orando, Él está orando por los 11 discípulos que están con Él. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos eran tuyos y me los diste. Ahora, Jesús está orando por ellos, pero también antes de llegar a este capítulo, Jesús también había dicho en Juan 10, verso 16, hablando del buen pastor que da su vida por las ovejas, Él dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero que tengo que atraer, ¿sí?, para que haya un rebaño y un pastor. Eso dice Juan 10, 16. Jesús ya lo había dejado claro. Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz y haber un rebaño y un pastor. Entonces, la idea clara es que los que eran del Padre y se los ha dado a Cristo, ellos van siendo salvados, están siendo salvados y seguirán siendo salvados. Ahora, tuyos eran y me los diste, es algo que es propiedad de Dios. ¿Acaso Dios no puede hacer lo que quiere con lo que le pertenece? Sí. Ahora, si sos un cristiano o una cristiana, tiene que quedar bien clara esta idea. Le perteneces a Dios, sos de Él. Él te ha comprado con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, en su oración está orando por los suyos, ¿sí? Ora por los 11, pero más adelante va a decir, también te pido por aquellos que van a creer con la palabra de ellos. Entonces queda claro que los cristianos le pertenecen a Cristo, le pertenecen a Dios, son propiedad de Él, porque Él nos ha comprado. Entonces esto es glorioso, no hay nada que resistir ni que pelear. Él va a decir, yo no oro por el mundo, yo oro por los que me eligen, ¿sí? Dice él, yo oro por estos, aquellos que tú me has dado, no por el mundo, ¿sí? Estoy intercediendo por ellos. Bien, vamos a seguir en nuestro segundo punto. Han guardado tu palabra, al final del versículo 6. Ellos han guardado tu palabra, le dice Cristo a Dios el Padre en oración. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que ellos habían obedecido toda la ley de una manera perfecta? No. Al igual que nosotros. No significa esto. Ellos no habían guardado la palabra de Dios a la perfección, incluso se siguieron equivocando
durante toda su vida. ¿Sí? No vivieron en pecado, una vida pecaminosa, pero seguían pecando porque eran seres humanos. A tal punto que Pedro es confrontado por el apóstol Pablo, ¿sí? Porque estaba viviendo conforme al cristianismo, en un sentido. Ahora, ¿qué significa que han guardado tu palabra? Bueno, en el cristiano hay una obediencia a la palabra de Dios sincera y perseverante, no perfecta. En el cristiano hay una obediencia sincera y perseverante a la palabra de Dios. No es que ha cumplido a la perfección la ley de Dios porque no puede. El cristiano quiere obedecerla, se quiere conformar a la imagen de Cristo, lucha con su pecado, quiere poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce como la miel para él, pero en este mundo de tinieblas hay luchas, ¿sí? Hay una lucha contra el pecado, contra la carne, pero la palabra de Dios es su regla de fe y la debe atesorar con amor. Juan 14, las palabras de Jesucristo nuevamente, Juan 14, 15, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, la persona que busca prestar atención a la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, que pone cuidado a la palabra de Dios, es porque ama a Dios, ama a Jesucristo, la atesora con amor, es su regla de fe. Tener este sentir, este deseo de amar la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras, de buscar a Cristo en cada palabra de la Escritura y que Él nos hable, es una señal de que no somos de este mundo, que le pertenecemos a Él, que pertenecemos a Cristo, porque antes de conocer al Señor nosotros no teníamos este deseo, no habíamos nacido de nuevo. Entonces, si sos una persona que ama la palabra de Dios, que desea hacer la voluntad de Dios, sos uno de los suyos. Y en esta oración Jesús oró también por vos. Ahora, los cristianos, aunque nos esforzamos cada día por obedecer la palabra de Dios de una manera genuina y sincera, mientras luchamos cada día con nuestra carne, contra el pecado y contra el mundo. O sea, somos imperfectos, viviendo en un mundo de tinieblas, que queremos guardar la palabra de Dios, queremos obedecer la palabra de Dios, queremos poner en práctica la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿te estás esforzando por indagar, por poner en práctica cada día la bendita palabra del Salvador? Ahora, hay características que nosotros vemos en este texto de aquellos por los cuales Jesús está orando. Las características de los que creen en Jesús, de los que han guardado la palabra de Jesús. En el versículo 7 y 8 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, ya han conocido a Cristo y que Cristo procede del Padre. Versículo 8: porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Que han guardado tu palabra no quiere decir que cumplieron la ley de Dios a la perfección, ni que son cristianos perfectos, pero sí quiere decir que han conocido verdaderamente a Cristo, que han reconocido que Jesús es el Salvador. Ahora, ¿cuáles son las características de los que creen en Jesús según este texto? Bueno, ellos recibieron, conocieron y creyeron que Jesús era el enviado de Dios, era el Mesías, era aquel que Dios había prometido para venir a rescatar un pueblo para sí. Él vino a rescatar perdidos para salvarlos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido
en el mundo. Él vino a hacer eso. Entonces los discípulos recibieron, conocieron y creyeron en Jesús como el enviado de Dios a salvar a los pecadores perdidos. Ellos reconocieron. Ellos en primer lugar reconocieron que Jesús es Dios. Mateo 16, 16. Ellos reconocieron en primer lugar que Jesús era Dios. Mateo 16, 16. Cuando Jesús les pregunta qué pensaban ellos, qué creían, qué decían que era Él. Versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ellos reconocieron que Jesús es Dios. En segundo lugar, ellos dejaron todo por seguir. Lo recibieron, reconocieron y conocieron y creyeron en Jesús. Ahora, en segundo lugar, ellos dejaron todo por seguirlo. Y ahí nomás en Mateo 19, versos 27 y 29, tenemos otro texto. Mateo 19, 27. Entonces Pedro respondiendo le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo esto, y todo aquel, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En primer lugar, ellos reconocieron que Jesús es Dios. En segundo lugar, ellos habían dejado todo por seguir a Cristo. Alguien que no cree a lo que sigue, no lo va a seguir por mucho tiempo. Ellos siguieron a Jesús y habían dejado todo por Jesús. Todo quedó en segundo lugar, todo quedó atrás. Ellos creyeron de verdad. ¿Sí? Y en tercer lugar, ellos creyeron de verdad y perseveraron hasta el fin. Perseveraron cuando muchos abandonaron a Jesús. Ellos siguieron detrás de Jesús. Cuando muchos se burlaban de Jesús, ellos siguieron detrás de Jesús. Ellos no abandonaron a Jesús cuando muchos sí lo hicieron. En Juan 6, los últimos versículos de Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión Jesús hace un sermón muy amplio y deja en claro que si alguien no come su carne y bebe su sangre, o sea, si alguien no lo acepta como algo suficiente para su vida, para la salvación, no podría heredar el reino de los cielos. Y la gente lo tomó literal, otros no le creyeron. Y el texto dice, desde aquel entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Ellos no estaban dispuestos a pagar el precio y a seguir los costos de lo que es ser un seguidor de Cristo. Cristo no les estaba diciendo que se vuelvan caníbales, sino que crean en que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios, Dios hecho hombre, que había venido a derramar su sangre y su vida en la cruz para salvarlos. Ellos debían poner su fe y su confianza en Él. Bueno, ellos no lo entendieron. Muchos dejaron de seguir a Cristo, se volvieron atrás. Y cuando Cristo les pregunta a los 12, Pedro se responde, o sea, ¿ustedes también quieren irse? Tienen tiempo, vayan, si no creen. Y Pedro, en nombre del resto, dice,
¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces estas son las características y muchas otras de los que creen en Jesús. El texto nuestro de Juan 17, 7 y 8 dice que recibieron, conocieron y creyeron en Jesús. Ellos reconocieron que Jesús es Dios, dejaron todo por seguirlo y creyeron de verdad y perseveraron hasta el fin. Cuando muchos abandonaron a Jesús, ellos perseveraron hasta la muerte. ¿Sí? Ellos han guardado la palabra de Dios. Ellos perseveraron hasta la muerte. Pedro fue fiel hasta la muerte. Todos los discípulos perseveraron hasta el fin. Algunos podrán decir, bueno, pero recordad que después de esta oración de Jesús, cuando viene Judas con los demás, con los alguaciles, vienen a arrestar a Jesús, ¿qué pasa? Los discípulos huyen. Entonces, algunos pueden decir, bueno, pero ellos abandonaron a Jesús, y tuvieron miedo y se fueron. Bueno, eso que pasó ahí estaba escrito, y Jesús se lo dijo que iba a pasar. Ustedes me van a abandonar, porque así está escrito. ¿Sí? Eso está escrito. Jesús se lo dijo, Mateo 26, Mateo 26, 31, citando Zacarías 13, 7. Jesús le dice, versículo 31 de Mateo 26, entonces Jesús le dijo, todos vosotros salid escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces ese argumento de, bueno, pero ellos sí abandonaron a Cristo en su hora más oscura, bueno, eso estaba escrito y tenía que suceder así. ¿Sí? Estaba profetizado, decretado desde antes de la fundación del mundo, escrito la palabra de Dios y debía cumplirse, de que el pastor sería herido y sus ovejas serían dispersas. Otro podrá decir, bueno, pero el coraje de Pedro duró poco porque si bien sacó su espada para defender al Señor e hirió al criado del sumo sacerdote, le cortó la oreja, Pedro también después negó al Señor. Y no una, sino 3 veces. Y lo negó con maldición. Sí, es verdad. Pero nunca debemos olvidar de que Dios perdona, regenera y restaura a los suyos, porque le pertenecen. Eso no lo debemos olvidar nunca. Pero eso no fue el fin de Pedro. ¿Cómo murió Pedro? Pedro no murió como un pescador temeroso. Él dio su vida por su Señor, así como su Señor y Salvador había dado su vida por él para salvarlo. Así murió Pedro. Pedro dio su vida, fue fiel hasta la muerte. Él le siguió y dio su vida por su Señor, así como su Señor y Salvador había dado su vida por él. Según Orígenes, los historiadores, Orígenes y Eusebio de Cesarea, el último deseo del apóstol Pedro fue ser, antes de ser ejecutado, fue ser crucificado cabeza abajo. Porque él no se consideraba digno de ser crucificado como su Señor, como su Maestro, como su Salvador. Entonces ellos perseveraron hasta el fin. Ellos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios, lo dejaron todo por Cristo, creyeron de verdad y le siguieron hasta la muerte. Esas son las características de alguien que cree en el Señor Jesucristo, que le pertenece a Él. Los primeros discípulos ellos no entendían muchas cosas. Y Cristo le decía, ustedes estas cosas no las van a entender ahora, las van a entender después. Ellos no entendían muchas cosas, pero creyeron, guardaron la palabra de Dios, creyeron en lo que Jesucristo les decía. Nosotros hoy en día tampoco entendemos todo lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a morir sin entender muchas cosas. Al igual que los discípulos. Pero al igual que los discípulos debemos creer y confesar que Jesús es el dador de la vida eterna. Si en esta mañana nos dicen, bueno, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a elegir? Aparte de Jesús. Y tenemos que decir con Pedro, con los discípulos,
¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. No tenemos a dónde ir. Ya hemos creído, hemos conocido que Jesús es Dios, que Él murió para salvarnos. Entonces, ¿a quién iremos? ¿Al mundo? ¿A vivir de una manera como la vivíamos antes? Lejos de Dios, no queremos eso. Eso son características de que queremos guardar su palabra. Aunque muchas cosas no entendemos de su bendita palabra, debemos confesar y creer que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Que sin Él nada podemos hacer. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús está la vida eterna, solo en Jesús estamos seguros porque le pertenecemos a Él. Ahora yo te pregunto, ¿es Jesús el dueño de tu vida? ¿Amás su bendita palabra? Pero de verdad. ¿Lo estás honrando con tu manera de vivir? ¿Estás viviendo para su gloria? ¿Es de verdad Jesús el dueño de tu vida? Él puede decir, eres mío. ¿Le perteneces a Él? Solo usted y el Señor saben. Solo vos y el Señor sabes y estás seguro de esto. Él ruega por los suyos. Vamos a nuestro tercer y último apartado. Ya hemos visto que ellos, tuyos eran y me los diste, ellos han guardado tu palabra, han sido fiel hasta la muerte. ¿Y saben qué? Pedro no murió como un héroe, tampoco como un cobarde. Lo que hizo Pedro no fue por valentía. Lo que hizo Pedro, al igual que todos los demás mártires, lo hicieron por fidelidad al Señor. Ellos entendían que no tienen otro lugar a donde ir aparte de Cristo. Y si tenían que ir a la muerte por causa de Cristo, ellos iban a ir. Pero no es porque eran mejores o más valientes que otros. Es porque eran fieles a aquel que fue fiel hasta la muerte para salvarlos. ¿Sí? Ellos murieron por su fidelidad a Cristo, no por valentía. En nuestro tercer y último punto, Jesús dice, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en esto. Jesús ruega por ellos, porque le pertenecen. Está rogando por los suyos. Jesús oró por su pequeña manada temerosa. Ellos están llenos de temor. Sí, en el capítulo 14 dice, no temáis, ¿sí? Crean en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón. Ellos están turbados. Jesucristo les ha dicho que se va, pero que no los dejaría solo. Entonces Jesús está orando por su pequeña manada. Lucas 12:32 dice, no temas, manada pequeña, porque le ha placido a vuestro Padre daros el reino. Dios el Padre los ha escogido antes de la fundación del mundo, y aunque era una manada pequeña, eran 11. Ellos no tenían por qué tener temor, porque a Dios el Padre le ha agradado desde antes de la fundación del mundo darles el reino a ellos y a todos aquellos que creerían por la palabra de ellos, a todos aquellos que le fueron dados al Hijo en la eternidad. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ruego por ellos porque tuyos son y me los diste y he sido glorificado en esto. Jesús oró, rogó por sus discípulos y Dios los guardó. También en esta ocasión Jesús rogó y oró por vos y por mí. Jesús en esta ocasión está orando por nosotros también. Eso lo vamos a ver en los sermones más adelante. Pero Jesús rogó por sus discípulos, Dios los guardó y también oró por vos y por mí. Miren lo que dice el versículo 20 de Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos. Si vos y yo hemos llegado al conocimiento de la verdad, hemos creído en el Evangelio, hemos creído en Cristo, fue por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. Nosotros podemos decir, bueno, pero yo no escuché a Pedro, no escuché a Mateo. Sí lo escuchamos. Incluso en esta mañana estamos escuchando al apóstol Juan hablar. Son las palabras de un apóstol que estaba ahí, escuchando lo que Jesús hablaba. Y este Evangelio de Juan, Dios a través de este escrito, ha traído muchos a la vida verdadera. Ha salvado a muchas personas. Toda la palabra de Dios es la palabra de Dios inspirada. Pero dice, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer, más adelante, en mí, por la palabra de ellos. La palabra de ellos quedó escrita. Y si bien nosotros no vivimos la época de Hechos de los Apóstoles, hemos creído por la palabra de ellos. Jesús oró por vos y oró por mí. Es un privilegio. ¿Sí? Él está rogando por los suyos, por aquellos que le pertenecen desde antes de la fundación del mundo. Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros desde el día que fue recibido en el cielo, en gloria. David lo veía y decía, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. En este capítulo 8, en el primer versículo, el apóstol Pablo comienza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que han sido salvados por Cristo. Miremos Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tuviera necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, fue hecho más sublime que los cielos. Jesús se presentó después de recibir la ira de Dios en la cruz, después de haber sido resucitado por Dios. Jesús se presentó en el cielo, atravesó el lugar, atravesó el velo, lo rasgó por la mitad, se presentó en el trono de Dios, ¿sí? en el templo no hecho de manos, con su propia sangre, que había perdonado el pecado de todos aquellos que creían en Él. Él se presentó delante de la gloria de Dios, en el trono de Dios, con sus marcas en sus manos, pero con su redención completa. Él dijo, consumado es. Esa obra que me diste que hiciese en la eternidad para salvar a aquellos que me diste antes de la fundación del mundo, yo ya los redimí. Yo he acabado la carrera, he completado esa obra que me diste. Ahora el Padre lo recibe y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos aquellos por los cuales Cristo murió serán salvos. Nadie se va a perder de todos aquellos que le fueron entregados por el Padre. ¿Y de qué manera intercede Jesús por los suyos? Bueno, con su presencia, con su cuerpo glorificado. Él es la primicia. Y Dios nos ve a través de su amado Hijo, porque Cristo es nuestra justicia. Toda la perfecta obediencia de Cristo fue imputada a nosotros por el Padre, porque Él lo hizo por nosotros.
Entonces Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y cuando Dios nos mira a Cristo y dice, Él murió por vos, por eso yo no te condeno en el infierno, porque Él ya pagó por tus pecados. Esa es la intercesión que Cristo hace a la diestra de Dios. Su sola presencia, el crucificado y glorificado está, crucificado, resucitado y glorificado, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios intercediendo. Por eso Él es más sublime que los cielos mismos. Jesús intercede hoy por vos y por mí. Jesús intercede por vos y por mí. Él oró por los suyos y les dio vida eterna. Juan 17, versículo 2. Él dice, anteriormente a esto dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, cuando comienza su oración. ¿De qué manera Jesús iba a ser glorificado? Bueno, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús tenía que darle vida eterna a todos aquellos que le fueron dados por el Padre. Él oró por los suyos y les dio vida eterna. Juan, capítulo 6, 37. Vamos a leer hasta el versículo 40. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Bueno, Jesús intercede por vos y por mí. Él en esta ocasión oró por vos y por mí y nos ha dado vida eterna. Juan 10. El buen pastor dio su vida por sus ovejas, porque son suyas, y Él las amó hasta el fin. Él las ama. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15 al 18. Como el Padre me conoce, también yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. En esta ocasión también se refería a todos los que iban a creer por la palabra de ellos, y en esto estamos incluidos nosotros. Somos ovejas que estábamos dispersas por el mundo, que Él nos atrajo hacia Él. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el decreto eterno, en el pacto eterno hecho en la eternidad, Dios el Padre le regaló miles de personas, millones de personas a Dios el Hijo, y Dios el Hijo se comprometió en venir a dar su vida para salvarlas, derramando su vida en la cruz, derramando su sangre, recibiendo la ira de Dios sobre Él que merecíamos nosotros, aquellos que venimos siendo salvados, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Entonces, Jesús ruega por ellos, rogó por nosotros, y hoy en día intercede con su sola presencia a la diestra de Dios. Qué glorioso es saber, hermanos, que aquel Jesús, aquel que es Dios, que un día se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vino a morir en una cruz como morían los criminales, aquel que es soberano, aquel que decretó todas las cosas, como escuchábamos hoy, aquel que es rey de todo lo que existe, Él intercede hoy por mí. Es muy glorioso y consolador para mi alma
¿Es de consuelo para tu alma que Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por vos? El que conoce esto es muy glorioso y consolador para nuestra alma. Eso es lo que hizo Jesús. Vamos a ver algunas aplicaciones. ¿Te has dado cuenta que Jesús, el Dios soberano, está intercediendo por vos y te está cuidando continuamente? Continuamente te está cuidando. Él intercede delante del trono de Dios por vos y por mí. Amados, qué privilegio que tenemos de ser suyos. Suyos somos, podemos decir nosotros, porque el Padre nos dio al Hijo. Qué privilegio tenemos de que el Señor interceda por nosotros y nos cuide continuamente. Si sos un cristiano o una cristiana, Jesús intercede por vos, está intercediendo por vos. Jesús intercede por vos para sostenerte hasta el fin. En aquella vez, cuando Pedro estaba muy valiente en su carne, diciendo: Jesús, yo voy a ir y voy a dar mi vida por vos, y si te quieren matar a vos, tendrán que matarnos a los dos. Y él dice: Simón, Simón, le revela algo que iba a pasar y es muy glorioso. Dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y ellos fueron zarandeados por Satanás, huyeron cuando Cristo fue arrestado. Pedro huyó también. Pedro negó con maldición 3 veces al Señor. Fueron zarandeados por Satanás. Pero la sola presencia de Jesús delante del Padre, actualmente, hoy, en esta misma hora, Él está intercediendo por vos y por mí, para que tu fe no falte, para que la palabra de Dios sea tu fortaleza, para que puedas vencer cada día las tentaciones que se te presentan, para que encuentres consuelo en su palabra, encuentres consuelo en la oración, en la comunión con los santos. Jesús intercede por vos para que perseveres hasta el fin. Pues dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. No por su propia perseverancia, es porque el Señor nos fortalece para poder perseverar hasta el fin, como perseveró a los suyos a lo largo de la historia y lo sigue haciendo. Jesús intercede por vos para que tu fe no falte, para que puedas vencer la tentación cada día. Leíamos hoy al principio, Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No tengo de qué temer, no tengo de qué atemorizarme, porque el Hijo de Dios intercede hoy por mí. Y en aquella vez, en Juan 17, Él oró por los suyos y yo estaba incluido en sus oraciones. Y nosotros perseveramos y somos sostenidos por Él. Amados hermanos y hermanas, hay una realidad. En esta vida, en este mundo, vamos a sufrir de diferentes maneras. Cristo nos dijo: van a sufrir de muchas maneras. Van a ser perseguidos, los van a aborrecer por mi causa. Jesús ya lo dijo esto, que íbamos a sufrir, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser matados, y que la gente nos iba a aborrecer a causa de su nombre. Pero nosotros debemos recordar esto, que le pertenecemos a Él, que no somos de este mundo, y que este mundo no es nuestro hogar. No somos del mundo. Jesús está orando y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Somos suyos. No tenemos que tenerle miedo a este mundo. Sí, vamos a sufrir de diferentes maneras, pero debemos recordar que este mundo no es nuestro hogar. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al cielo, al reino de Dios. Dios nos eligió del mundo. La gloria con Cristo te espera. La gloria con Cristo nos espera. No conozco cuál es tu lucha, cuál es
tu dificultad, con qué estás luchando actualmente, yo no lo conozco. Pero Jesús sí, Él es el soberano. Jesús conoce con lo que luchás, con lo que batallás cada día, y Él está intercediendo delante del Padre por vos. Él conoce tu corazón, tus luchas, las distintas aflicciones que pasás cada día. Pero Él te dice, confía en mí, yo he vencido al mundo y volveré a buscarte para que disfrutes de la vida eterna conmigo. Eso es lo que dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, qué privilegio que el Señor Jesucristo haya orado por nosotros, haya dado su vida por nosotros, haya resucitado por nosotros y volverá a buscarnos. Que el Señor nos ayude a encontrar fortaleza en su bendita palabra, sabiendo que somos suyos. Debemos vivir para Él como Él vivió, murió por nosotros y está intercediendo por nosotros. ¿Y sabe qué? Él vuelve a buscar a su iglesia. Él viene a buscar a los suyos porque le pertenecen. Él no nos ha abandonado. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios.